Buenas tardes. A nombre de la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria, les damos una bienvenida al conversatorio Deuda Externa y Gasto Público. Quiero mencionar que esta serie de conversatorios ha sido organizada por el doctor Roberto Soto y el doctor Adera Quintana. Y bueno, para iniciar este conversatorio me da mucho gusto pasarle el micrófono al doctor Soto. Por favor, doctor Soto. Gracias, doctora Alicia Girón, por permitirnos organizar este conversatorio y le damos las gracias en especial al doctor Gregorio Vidal. Como sabemos, es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, Unidad Iztapalapa, y al doctor Alejandro López, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Sin más, vamos a entrar en detalle a este conversatorio que tenemos en puerta, intitulado Deuda Externa y Gasto Público. Pues bien, para iniciar, como ya sabemos, la deuda externa es un problema que enfrentan prácticamente todas las economías a nivel mundial. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 lo ha exacerbado. Durante los últimos datos que el Banco Mundial tiene en su portal, nos indican que la deuda externa ha pasado de 5 billones en el 2011 a 8.4 billones en el 2020. Si analizamos algunos países en este mismo periodo, México, por ejemplo, su deuda externa pasó de 291 mil millones de dólares a 469 mil millones de dólares, es decir, del 25 al 38% del Producto Interno Bruto. O sea, su profundidad aumentó 13%. Brasil, por ejemplo, pasó de 404 mil millones de dólares a 569 mil millones, medida su profundidad también pasó su profundidad del 15 al 31%, del 16 al 31.8%. Argentina, que es otro país que tiene grandes problemas de endeudamiento, su profundidad pasó del 27.7% del PIB del 2011 al 65.3% del PIB en el 2019. Es decir, todavía les falta el periodo COVID 2020, donde muchos países contrataron deuda. Pero algo interesante que llama la atención es países como Vietnam, países del sudeste asiático, la región que tiene un fuerte crecimiento hoy en día de sus economías. Por ejemplo, Vietnam pasó de 53.2 millones de dólares a 114 mil millones de dólares. Es decir, del 41 al 47, la profundidad no se amplió tanto en este periodo del 2011 al 2019, que es un periodo que maneja el Banco Mundial. Por ejemplo, China, de 1.05 billones pasó a 2.3. Sin embargo, su profundidad fue de 14 a 14.8% del Producto Interno Bruto. En este sentido, a los profesores, doctores Gregorio Vidal y Alejandro López, les queremos plantear estas preguntas. Durante décadas, la deuda externa ha sido un lastre para las economías subdesarrolladas y no tan subdesarrolladas. El modelo de ajuste del Fondo Monetario y del Banco Mundial, el modelo de ajuste y cambio estructural del Fondo Monetario y del Banco Mundial sugieren que los países generen capacidad de pago internacional, procuren mantener superávit fiscales, considerando el carácter de condicionalidad para poder acceder al financiamiento. En este sentido, les pregunto, doctor Vidal, en términos generales, para entrar de lleno a este debate, ¿cuáles son los resultados de este modelo para las economías deudoras? Este modelo del Fondo Monetario, del Banco Mundial, ¿qué resultados en términos generales se tienen para estas economías que han adquirido deuda? Bien, me haces una pregunta complicada, digamos, al momento de... ¿Sí me oyen? Ok. Al momento de considerar el conjunto de economías que han adquirido deuda, digamos, es un universo impresionante. Yo debo partir de la consideración que el Fondo Monetario Internacional tiene al respecto,
El fondo es terminante en su conclusión de que altos niveles de endeudamiento público, ojo, endeudamiento público, se correlacionan con un pobre desempeño en las economías. De hecho, hay que poner en la mesa algunos textos de Reinhardt y Rothkopf, que son los que han estado orientando las definiciones del Fondo Monetario Internacional desde hace años, y ellos son, digamos, concluyentes, y en base en estudios econométricos y estas historias que se utilizan con gran fuerza, establecen que en niveles de deuda superiores al 90% del Producto Interno Bruto son niveles que no permiten el crecimiento económico, ¿sí? Que son nocivos para el desempeño correcto de las economías. Entonces, ese es el elemento que está definiendo todas las decisiones del Fondo Monetario Internacional y por consiguiente también del Banco Mundial que en este terreno las acompañan. De hecho, tenemos que observar que en las condiciones actuales el fondo está señalando que es posible adquirir nueva deuda pública en condiciones excepcionales, pero teniendo en cuenta que esta debe hacerse considerando los márgenes de consolidación fiscal que cada país tiene y por consiguiente sin abandonar este criterio. Entonces, primera conclusión, hay un criterio fijo, determinante, que establece que un nivel de endeudamiento público de cierta dimensión es incompatible con el crecimiento económico, y a partir de ese criterio es que se define toda la política económica y se recomienda consolidación fiscal y por consiguiente equilibrio fiscal, austeridad y todo el conjunto de medidas que conocemos. En los hechos, más allá de los niveles que cada país ha tenido, porque tú mismo, Roberto, nos estabas comentando las cifras fundamentalmente hasta 2019 de varios países, y prácticamente en ningún caso oí 90% o algo semejante, sino las cifras son mucho menores. El caso de México es 50%, variando según el año en que cortemos. La estimación para el 2022 del gobierno actual es de que se mantenga en el orden del 51% del PIB. Bueno, pero no obstante que en ningún caso hay las cifras de 90, el hecho es de que con base en ese criterio se ha recomendado austeridad, equilibrio fiscal y todo lo que conocemos. El resultado para los países en desarrollo o subdesarrollados o las economías de mercados emergentes no ha sido positivo en términos de crecimiento económico, mucho menos en términos de desarrollo, y ha propiciado, y lo digo así, ha propiciado el mantenimiento o el incremento de la desigualdad social. Entonces, no hay resultados positivos ahí. Esto no significa que no haya un problema en términos de deuda pública, ¿sí? O puede haber un problema, son dos cosas diferentes. Pero la forma en que se está planteando el problema y las soluciones que nos ofrecen estos organismos financieros internacionales, o más bien multilaterales internacionales, no ha resultado positiva, y en esto ya llevamos demasiadas décadas como para decir que hay que seguir esperando que los mercados actúen eficazmente y nos resuelvan la vida, ¿no? Aquí sí se aplica lo que Keynes decía, ese largo plazo, pues ya estamos muertos. No te oímos, Roberto, o no te oigo. Perdón, doctor Vidal. Alejandro López, ¿cuál es tu opinión al respecto en esta pregunta? Hola, Roberto, buenas noches. Y bueno, primero que nada, agradecer la invitación a ti, a la doctora Girón, compartir el espacio con el doctor Vidal. Siempre será un privilegio estar en una mesa compartiendo estas discusiones con él y con todos los compañeros de la Redefim. También rápidamente comentar que celebro mucho que se hagan este tipo de iniciativas que nos permitan, sin perder el rigor académico,
pero sí interactuar de otra manera fuera de los seminarios, de las ponencias duras, porque nos permite conversar, como es el objetivo de estas dinámicas, sobre estos temas, ¿no? Para acercarnos, insisto, sin perder el rigor, pero de una forma más ligera a temas que son muy espinosos. Y esto lo comento porque tu pregunta es una pregunta bastante fuerte en el entendido de lo que ha comentado el doctor. Empiezo por la última parte de su respuesta. Han sido muchas décadas donde la recomendación ha sido mantener el superávit fiscal, mantener un alto nivel de reservas internacionales, fomentar la atracción de capital, particularmente de cartera, inversión extranjera directa que se maquilla y que termina siendo inversión de cartera. Esas han sido las recomendaciones de los programas de ajuste, incluso desde los años 80. ¿No? Desde la famosa década perdida de América Latina. Seguimos en décadas perdidas. Empezaría por estos resultados de que han sido, como ya lo comenta el doctor, tremendamente catastróficos. Problemas de desigualdad social, condicionalidad en la generación de empleos, transferencia de recursos, el hecho de que se atraigan capitales hoy en entornos especulativos para poder extraer particularmente materias primas, lo que ha sido el gran lastre de las economías latinoamericanas en los últimos años, ¿no? Atraer capitales para que se lleven el petróleo, los minerales, la soja, y que esto evidentemente modifica totalmente las estructuras productivas de nuestros países y que termina agudizando nuestra condición de dependencia y de subdesarrollo. Como bien decía Marx, el crédito tendría que ser un dinamizador de las fuerzas productivas, pero por el contrario, lo que hemos visto en estos años es toda esta apropiación y en términos de Harvey, de despojo para nuestras economías. Y la recomendación ahí sigue. Y yo pondría sobre la mesa otra discusión muy importante. El crecimiento de la deuda en las economías desarrolladas o en las principales de capitalismo más avanzado. Como se quiera mirar la deuda, los organismos internacionales coinciden en nuestros crecimientos exorbitantes de la deuda en los últimos años. Ya sea el Banco Mundial, el Fondo o el Instituto de Finanzas Internacionales, todos coinciden en niveles de deuda que pueden rebasar el 300% del PIB cuando se suma deuda pública, deuda de las familias, deuda de los corporativos y la deuda externa. Si bien hoy la deuda externa pareciera que es una carga menor en nuestras economías, está ya muy implicada y esto ha sido parte de la transformación de los mercados financieros con la deuda pública interna. La deuda pública interna, la deuda interna también es un problema mayúsculo y está ya ahora todo mezclado con el nivel de deuda externa, porque lo hemos estudiado mucho en el ámbito de trabajo de esta Redefin y de lo que nos ha enseñado la doctora Girón, y por supuesto que no voy a olvidar en este espacio el legado de la doctora Correa, todas esas transformaciones financieras que han hecho que nuestros sistemas, nuestra médula de operaciones financieras, pues esté hoy en manos del capital transnacional, y obviamente eso implica que también la deuda, aunque sea interna, emitida en pesos nacionales, pues si los dueños de esa deuda son los bancos extranjeros, pues termina siendo una deuda que hay que pagar al exterior. Entonces el problema ahí está, el problema ahí persiste. Es un problema que está creciendo indudablemente con esta pandemia de COVID. Y bueno, para terminar esta respuesta, incluso se ha mencionado mucho que no importa qué nivel crezca la deuda mientras se pueda pagar. Incluso ayer esto lo decía Arturo Guillén en la presentación de un libro que él realizó. Y yo creo que y retomo las palabras del profesor Arturo para decir lo mismo. Se sigue recomendando el crecimiento de la deuda, pero hoy en día el capitalismo tiene las mismas posibilidades de seguir creciendo a este ritmo, o estamos ya en una etapa más de crisis, donde una crisis se va a agudizar más y el COVID ha venido a presentar estas problemáticas. Sería parte de la respuesta que doy para no monopolizar la palabra y para que podamos seguir conversando, Roberto. Otra vez tu micrófono, Roberto. Es la costumbre, perdón. Entonces estamos hablando de que es posible que algunos países tengan margen todavía de aumentar su endeudamiento. Sin embargo, como dice perfectamente el doctor Vidal, los resultados no han sido
nada positivos, bajos crecimientos o crecimientos con estancamiento, estancamiento estabilizador le llamaría yo, problemas de desigualdad y pobreza. Sin embargo, hay países como del sudeste de Asia, como los que ejemplifiqué, Vietnam, China, que han mostrado crecimientos sostenidos y de largo plazo. Pero independientemente de esto, ahora tenemos otro problema que enfrentan prácticamente todas las economías, que es algo que se llama la pandemia de la COVID-19, que inició en el 2019 y aún continúa en este 2021 y no sabemos cuándo vaya a terminar. Y eso implica nuevo financiamiento. Las economías tienen que gastar en su sistema de salud, mejorar su sistema de salud, etcétera, etcétera. Por lo anterior, la pandemia por la COVID-19 significó que muchas economías optaran por esquemas de endeudamiento para hacer frente a los efectos pandémicos en el muy corto plazo. Esto significa que obtuvieron recursos frescos. Pero ¿cuál es la consecuencia de que estas economías, si bien ya tenían efectos, tenían niveles de endeudamiento, algunos en crecimiento, qué efectos van a tener en el mediano y largo plazo para sus finanzas públicas? Porque si bien sabemos el conversatorio es deuda pública, deuda externa y gasto público, considerando sobre todo el pago del servicio, que es algo que es un lastre que están teniendo todas las economías que enfrentan problemas de endeudamiento y sus repercusiones en la distribución de la riqueza. Entonces, pago de servicio, distribución de la riqueza. Es decir, hay menos dinero para financiar proyectos productivos, obra pública, contribuye a una mayor desigualdad social, como ya estaban diciendo ustedes, entre otras cosas. ¿Qué efectos vamos a tener en esas economías que sí contrajeron nuevos recursos frescos, nuevo endeudamiento en el mediano y largo plazo? Doctor Vidal. Bueno, creo que aquí hay que ser, ¿cómo decirlo?, contundente. La economía de Estados Unidos probablemente es la que ha estado creciendo más, por lo menos en términos absolutos, no relativos. Los incrementos de deuda pública, en el caso de Estados Unidos, son notabilísimos. Y el tema es de que toda la deuda que contrae el gobierno estadounidense es deuda interna, toda, porque toda se paga en dólares y ellos emiten dólares. En ese sentido es que es interna. ¿Sí? No importa que se coloque en Hong Kong o en el espacio, ¿sí?, que se le haya llevado uno de estos que fue a hacer su viaje y a tirar no sé cuánto dinero en este contexto de pandemia y nadie fue condenado para, digamos, para vergüenza de la humanidad, ¿sí? Pero en fin, no importa, es deuda que se paga en dólares y se emite en dólares, ¿sí? Y ahí está una notable diferencia. ¿Cuál es uno de los problemas de países como México? Que la deuda pública se tiene que pagar, la que llaman externa se tiene que pagar en dólares. Y esta economía no es capaz de generar los dólares suficientes ni siquiera para sostener tasas de crecimiento del 6 o 7%. Si a eso agregamos el pago de la deuda, pues estamos en un problema serio. Y si a eso agregamos que la deuda pública interna se coloca en el país, pero la adquieren personas que son no residentes y que cualquier día se pueden ir y por consiguiente se van a ir y quieren dólares o otra divisa que ustedes quieran, que no son demasiadas, serán euros, muy poquitos yens aquí, algunos libras, pero nadie creo que quiera la divisa o la moneda china de los que están colocando dineros en México, pues eso nos crea un problema. Entonces, ¿por qué soy tan contundente? Porque aquí el problema no solo es cómo, si te endeudas o no, sino qué relación hay entre tu deuda y la moneda en que te estás endeudando y quién eres tú. O sea, ¿qué relación tienes tú como país con las divisas, para usar el término de Aglieta,
con las divisas claves que sí tienen capacidad de circular a nivel mundial. Ese es un primer elemento que tenemos que colocar en la mesa con fuerza, que nos plantea que hay un problema en términos de tu relación en la economía mundial y la asimetría con la que están constituidas las relaciones a nivel de la economía internacional. Primer tema clave. A partir de ahí ya entra la discusión de efectivamente cuál es el nivel posible de endeudamiento que tienen las economías. Y es una discusión complicada porque efectivamente es muy diferente el comportamiento de los gobiernos, el comportamiento de las grandes corporaciones y el comportamiento de las familias. No se puede aplicar. Una vez que ponemos este tema del dinero y de las divisas y demás, y de cómo, cuáles son las condiciones macro con las que enfrentas un endeudamiento, no puedes aplicar entonces a los diferentes actores sociales el mismo criterio. Efectivamente, para mí es muy claro, yo como familia, ¿sí?, simple y sencillamente, pues tengo un umbral que nada se asemeja al que puede tener una empresa, mucho menos una gran empresa, y a la que tiene un gobierno. Son terrenos completamente distintos, pero el grave problema que tenemos, con esto voy acabando, es de que nos aplican a todos el mismo criterio y esa es la recomendación del fondo. El fondo está tratando a los gobiernos como que fuera una familia, y esa familia tiene que considerar el problema de su deuda con los ingresos que una familia tiene. Y para nada, señores, un gobierno nada tiene que ver con una familia. La tragedia es cuando los que gobiernan se la creen o la defienden, ¿sí? Esa es la enorme tragedia de la que no está exenta el gobierno mexicano, dicho sea de paso, ¿sí? Que piensa eso, ¿sí? Esta idea de que los gobiernos deben gastar a partir de lo que recaudan, pues no solo es una mentira, sino es un harakiri, ¿sí? Es un mecanismo que impide cualquier crecimiento económico y mucho menos impide desarrollo. Entonces, todo esto aplica para el tema de la deuda. Y tenemos que colocarlo en el centro, y sé que es muy complicado, porque estamos en un entorno difícil agravado por la COVID-19 y las reacciones que se han tenido. Pero bueno, ahí me callo porque ya hablé demasiado. No, adelante, doctor Vidal. Doctor Alejandro López. Otra pregunta que nos lleva a plantear muchas aristas en la respuesta. En primer lugar, pues bueno, finalmente lo que nos vino a reflejar la pandemia, todo este drama por la falta de hospitales, de respiradores, de personal médico, de insumos médicos, a veces tan básicos, ¿no? En el inicio de la pandemia, los cubrebocas, ya ni hablar de los respiradores o el oxígeno y demás, pues es parte del todo el desmantelamiento que se dio de los sistemas de salud y de sanidad entre los años 80 y 90. Este resultado de que era mejor privatizar y dejar en manos de entidades privadas los sistemas de sanidad que hacerlos públicos. Y finalmente eso también fue parte del esquema de renegociación de la deuda. Disminuir el tamaño del Estado, disminuir el nivel de gasto para eficientar en aquel momento los pagos de la deuda. Y eso se convirtió en una costumbre. Hoy, cuando no tenemos, es mi hipótesis, cuando no tenemos estos insumos y demás, tenemos que remitirnos a estos años, cuando se utilizó dinero público para sanear entidades públicas, valga la redundancia, y vendérselas a privadas, entre ellos el sector salud. Entonces, la pandemia nos ha venido también a enseñar la grave consecuencia que significó ese desmantelamiento de la sanidad pública, como consecuencia de la persecución de garantizar en aquel momento el pago de la deuda y que de esta forma los recursos siguieran fluyendo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro tiene que haber el componente de la deuda. Yo he trabajado mucho el componente de deuda desde su definición de capital ficticio. Una deuda que no te genera inversiones, una deuda que no te genera desarrollo social, que no te genera desarrollo productivo y que simple y sencillamente es útil o utilizada para convertirse en ganancias de inversionistas institucionales, de especuladores, y como bien decía el doctor, nos meten a todos en esa misma dinámica
y los bonos del Estado, los bonos de los trabajadores y los recursos de las pensiones terminan respaldando esa deuda pública que emiten los gobiernos para sanear los sistemas financieros y terminan siendo ganancia de entidades privadas. Eso es lo que yo plantearía desde esta respuesta. El tema también es que no podemos perder de vista que la pandemia no generó la crisis. La pandemia nos vino a reflejar más el componente de la crisis. La pandemia, si bien ese sisma desde 2008, que tanto también se ha estudiado en este espacio del seminario del Semecofin y ahora en la red y en todos los ámbitos en los que participan los miembros de esta red, pues si bien esa crisis, la pandemia la vino a profundizar más, ¿no? La pandemia nos vino a demostrar nuevamente el peligro de depositar todas las canicas en la generación de ganancia en el sector financiero. Y hoy, cuando quedan paralizados los sistemas productivos, cuando se interrumpe la generación de producción, pues pareciera que la salida nuevamente vuelve a ser generar deuda para poder salir adelante. Y esto es muy peligroso, ¿no? Esto es muy peligroso y por supuesto que aquí nuevamente las entidades privadas le exigen a los estados nacionales, como lo decía el doctor, que nos tomen a todos por igual y que todos volvamos a quedar en el mismo saco y que todos volvamos a rescatar entidades privadas con recursos públicos, sin olvidar aquella vieja hipótesis de un FOBAPROA para el mundo, ¿no? Como podría ser una de las enseñanzas que nos dejó un expresidente mexicano. Perfecto. Y entonces ustedes están hablando de tenedores de deuda, del porcentaje que debemos de tener de deuda externa, de las condiciones que nos están imponiendo los organismos financieros internacionales, multilaterales, etcétera. Y durante esta pandemia, parece ser que hubo una fuerte presión desde el exterior, en algunos casos, desde el exterior y en algunos casos desde el interior, para que los países contrajeran deuda y poder, entre comillas, sanear y enfrentar los problemas de la pandemia. Pero acaba de decir el doctor Alejandro López algo muy importante. No sé si íbamos a enfrentar los problemas de la pandemia, el resultado de la pandemia, o íbamos a tener recursos para poder inyectarle capital a esa oligarquía que normalmente siempre se ha visto beneficiar en ese sentido. Dicho lo anterior, dadas esas presiones que han existido, ¿qué uso se le debería de dar al endeudamiento, al financiamiento que adquieren las economías? Vuelvo a insistir, en el sudeste de Asia se crece en forma sostenida a largo plazo. Vietnam, China, Singapur, etcétera. De hecho, son las economías que menos se contrajeron como resultado de esta COVID-19, de la COVID-19 en el 2020. Algunos se han cuestionado si es malo el endeudamiento, o sus condiciones, o sus usos. ¿A dónde se debe dirigir este endeudamiento? Financiamiento vía tipo Ponzi. ¿Qué es lo que han hecho otras economías que han enfrentado este problema, pero que sí han tenido resultados, entre comillas, más favorables que el resto de las otras economías, como las de América Latina? ¿Qué es lo que han hecho diferente ellos? Porque son preguntas que algunos han expresado de manera pública. ¿Qué hacen otras economías? Son inquietudes que tienen algunos estudiantes. ¿Qué han hecho esas economías, como las del sudeste asiático, que que tienen niveles de endeudamiento importante, pero que sí tienen crecimiento sostenido en largo plazo? Claro que no es lo único que debemos tomar en cuenta. Hay que también tomar en cuenta la distribución de la riqueza. Pero ¿qué es lo que qué hace diferente ese tipo de economías a las economías, por ejemplo, de América Latina? Doctor Alejandro, para variar el orden. Sí, Roberto, está bien. Bueno, también varió el orden de las respuestas un poco, me tomo esa libertad. A la primera, ¿es malo endeudarse? Así de tajantemente yo te diría no, con sus aristas, no. ¿Por qué no es malo endeudarse? Siempre y cuando... Quizá nosotros sí. Aquí vendría la condicionante, siempre y cuando, si se endeuda el Estado, sea para un desarrollo productivo. Es
sea para, como decíamos, sea para la generación de infraestructura, sea para la generación de fuerzas productivas, sea para dinamizar la economía. Es como las familias, aquí bajo el nivel de las familias. Hoy las familias en México, muchas de ellas, se endeudan para pagar la canasta básica, el consumo básico, ¿no? Los bienes básicos que llevan a sus hogares. Esto también es un tema de la informalidad del empleo, pero bueno, lo pongo ahí, no es el tema que estamos abordando, pero es parte de esta problemática. ¿Cuántas familias no tienen que recurrir hoy al famoso tarjetazo para poder cumplir con su canasta básica, llevarle la comida y los útiles escolares a sus hijos? Regresan los niños a las clases y resulta que las filas más importantes no se dan en los mercados para comprar útiles, se dan en las casas de empeño para poder obtener dinero para comprarle a los niños los útiles, los libros y los uniformes. Eso también es un nivel peligroso de deuda. Entonces es malo, es bueno endeudarse, depende también de para qué utilices esa deuda, ¿no? Yo creo que aquí esta recomendación que se hace sistemáticamente de equilibrios fiscales, balances fiscales primarios positivos y acumulación de reservas, a mí me parece que es simple y sencillamente para poder seguir atrayendo capital especulativo, para que puedan seguir invirtiendo en los bonos y en la deuda y que puedan seguir teniendo rendimientos y que en caso de una situación complicada, esos rendimientos estén garantizados. Ese sería por un lado. Por el caso de las economías de Asia, te he de confesar que no conozco bien a detalle. No me puedo atrever a hacer una afirmación categórica sobre las economías de Asia porque desconozco en gran medida el tema. Pero incluso los estudiosos de los aparatos industriales llegan a cuestionar mucho si Asia es el modelo a seguir para América Latina. Ellos presentan sus diferentes variables e interpretaciones de esto. Por lo mismo, me atrevería a cuestionar aquí, yo sé que está mal responder una pregunta con otra pregunta, pero habría que revisar si el modelo asiático es el modelo que debería seguir América Latina para endeudamiento, porque probablemente en Asia haya situaciones que no se dan como en América Latina o en México, que tiene que ver con las tasas impositivas, a qué capital se grava, cómo está constituida los eslabones productivos de esas economías. Sería la forma en la que yo interpretaría esa respuesta que nos planteas. Esa respuesta a la pregunta que nos planteas. Gracias, doctor Alejandro López. Doctor Vidal. Bueno, yo comenzaría por insistir en que el tema es deuda pública, o sea, deuda de los gobiernos. La respuesta de deuda de los gobiernos nada tiene que ver, es completamente diferente al tema de deuda de las empresas, y en el caso de las empresas es de una naturaleza completamente distinta. Si estamos hablando de empresas con capacidad notable de generación de crédito propia, a aquellas que no lo tienen. O sea, una gran empresa, digamos, tiene capacidad de generación de crédito notable. En la pequeña empresa X, la tortillería de no sé dónde, el tallercito de no sé dónde, no tiene esa capacidad, tiene que írsela a pedir al banco. ¿Sí? Son otros dos tipos de respuesta, y otra es el tema de los hogares o de las familias. Son respuestas de índole diferente, y eso hay que decirlo con contundencia. A propósito de las familias, el que una familia tenga que tomar un crédito para comprar los útiles escolares, lo único que está demostrando es la precariedad en la que está viviendo. ¿Por qué? Porque esos gastos no tendrían que ser financiados por medio del crédito, sino tendría que ser los ingresos regulares de la familia los que los estarían financiando, a diferencia de una casa para esa misma familia. Esa sí se financia vía crédito, ¿sí? Y esa tiene que ver con sus ingresos futuros, y ahí es una relación diferente. Pero entonces, cada uno son respuestas distintas, ¿sí? Para el caso de los gobiernos y de la deuda de estos gobiernos, la pregunta es efectivamente
en qué condiciones y por qué el nivel de la deuda se vuelve un problema. Y China nos demuestra algo, ¿sí? Nos demuestra que el problema no es solo el tamaño de la deuda, sino cómo puedo servir la deuda. Estoy hablando de la deuda pública, ¿sí? Y los chinos tienen una enorme diferencia ya con nosotros. Su moneda es aceptada en muchas partes del mundo y sus empresas están localizadas en muchas partes del mundo y son capaces de generar diversas divisas. Entonces tienen una capacidad de contraer deuda pública, deuda del gobierno, que no se compara con nosotros, pero eso no tiene que ver por el tamaño de la deuda, sino por la naturaleza de su desempeño económico global. Esa es la notable diferencia con México, ¿sí? La implantación de la economía china a nivel global, sus capacidades productivas, ¿sí? Sus capacidades para insertarse en otras economías, todo eso le da una potencia completamente diferente a una economía como la mexicana, que se refleja en términos del endeudamiento público y las potencialidades que tiene ese endeudamiento público. Por eso hace un momento puse el ejemplo de que Estados Unidos puede hacer todo el endeudamiento público que quiera y hasta la fecha nunca ha tenido un problema, ¿sí? Y el día que alguien diga que hay un problema y que la deuda pública estadounidense no es pagable, es porque el mundo se colapsó. No se colapsó Estados Unidos, se colapsó el mundo, ¿sí? Para que se entienda lo que significa esta situación de profunda asimetría. Entonces, para el caso de México, o de un país como México, efectivamente el problema es diferente. Aquí tiene otras características y hay que producir las respuestas pertinentes para lo que pasa con México. En el caso de México sí hay un problema, pero el problema no es contratar deuda pública externa. El problema es cómo servir la deuda pública, más allá de si es externa o interna, porque la legislación que existe en el país obliga a que eventualmente la deuda interna tenga que ser cubierta en dólares, porque la tienen no residentes. Entonces, ahí tenemos el problema localizado y tenemos que actuar considerando ese hecho. Entonces, ¿eso qué implica? Que si efectivamente yo soy capaz de generar un nuevo título de deuda pública denominada en pesos y solo pagaré en pesos y me la compran, estoy modificando la ecuación en ese momento. ¿Sí? La estoy modificando porque estoy creando una realidad diferente. Entonces, estoy planteando un camino que no es el que se está tomando. ¿Para qué? Para poder utilizar efectivamente el endeudamiento como un elemento que se asocia positivamente a la dinámica de las economías y en ese sentido al crecimiento económico. A eso tengo que agregar que tengo que tener capacidad también de utilizar la banca de desarrollo como otro elemento para financiar la actividad económica y hacer que haya un desfase, que no se considere, que no se trate en igualdad de condiciones la deuda directamente contratada o colocada por el gobierno federal y la que está siendo manejada por la banca de desarrollo, que toda esa deuda tendría que estar siendo emitida en pesos y solo se paga en pesos, y entonces se articula de una manera completamente distinta a la dinámica de las economías. Si se ve si hay salidas y si es posible manejar y crecer y tener deuda mayor, el problema es cómo lo hacemos, cómo creamos condiciones de pago. Siempre estoy hablando de la deuda que tiene que ver con las finanzas públicas, incluyendo en este ámbito la banca pública. Entonces, creo que esa discusión tenemos que profundizarla y tenemos que asumirla en el conjunto para encontrar opciones para un crecimiento más fuerte de nuestras economías, porque a como estamos la economía mexicana nunca va a crecer más allá del 3%. En plazos
de 5 o 6 años, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que vamos a seguir siendo lo que somos, un país de desastres y lleno de pobres, aunque haya muy buenas intenciones por parte de algunos para que esto cambie, ¿sí? Al final, como dice el refrán, el camino del infierno está plagado de buenas intenciones o lleno de buenas intenciones. Igual llegas al infierno. Gracias, doctor Vidal. Siempre es un gusto aprender de usted. Y en esta dinámica, bueno, le recuerdo a todos los miembros les recuerdo a todos los miembros de este conversatorio, a todos los participantes, asistentes en este conversatorio, tanto en las dos plataformas en las que estamos, que pueden escribir ya sus preguntas para los dos ponentes. Nos queda tiempo todavía. Y en ese sentido, también les recuerdo, les hago un comercial el día de mañana, si no me equivoco, es de 12 a 1, va a haber un nuevo conversatorio. Hola Financiera, 20 años de historia, a 50 años del fin de Bretton Woods. Va a ser mañana de 12 a 1 de la tarde. En este sentido, hablando de Bretton Woods, que va ligado, ¿cuál es la evolución histórica en cuanto a dado los resultados socioeconómicos precisamente de estos organismos que han sido corresponsables en parte de los problemas que tienen muchas de las economías? Y estamos hablando principalmente del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros organismos multilaterales que otorgan financiamiento. ¿Cuál es el papel histórico que han jugado? ¿Cómo cuál es la crítica que le podríamos hacer a este tipo de organismos financieros, doctor Vidal? La crítica, no, bueno, digamos, lo que hay que decir es que el Fondo Monetario Internacional, desde los años 90, se felicitó de que habíamos recuperado lo que llama la integración de los mercados financieros globales. ¿Sí? El fondo expresamente declaró en sus publicaciones que el mundo había vivido un desastre y ese desastre comenzó en los años de la crisis de la Gran Depresión, pues que dicen que es de los 30, ¿sí? Y se prolongó por la Segunda Guerra Mundial y además se prolongó para el fondo, lo dicen, insisto, en un documento de 1997, un informe de los mercados financieros de noviembre de 1997, se prolongó creando un crecimiento artificial después de la guerra y hasta finales de los 70 y principios de los 80. Y precisamente porque se prolongó así, es que aparecieron los problemas de inflación y los desastres y todo lo que se vivió en las economías en esos años. Y en los 90 otra vez encontramos el camino de la iluminación y avanzamos a la integración de los mercados financieros globales, y a partir de ahí se hizo la luz y hoy seguimos con la luz, ¿sí? Porque ellos siguen defendiendo eso hasta la fecha, ¿sí? Bueno, lo que hay que decir es que ellos tienen razón, se ha hecho la luz, pero la luz es para el menos del 1% de la población y el resto no tiene luz. Ese es el resultado, ¿sí? No le demos la vuelta, ¿sí? Efectivamente podemos seguir así no sé cuánto tiempo, porque pues nadie tiene ninguna bola de cristal que permita decir cuánto tiempo más se pueda seguir así, pero seguiremos con todos los problemas que en el fondo lo que están revelando es una profunda descomposición social a nivel global, y una descomposición social que hoy se acompaña de un desastre en términos de las condiciones naturales, con problemas de una dimensión que creo que no hemos terminado de cobrar conciencia, y que estos organismos con sus políticas son corresponsables, ¿sí? Pronto, no se sabe cuándo, la corriente del Gulf Stream, esta que lleva agua caliente desde el Ecuador, o desde más abajito del Atlántico, hasta Islandia, y llega al norte de Inglaterra y a la zona de los países bálticos, y que permite que algunos hagan la locura de meterse al mar en pleno invierno con un simple calzoncillo, sí, porque curiosamente las aguas que están llegando
tienen 10 o 15 grados menos que la temperatura exterior, esa corriente va a dejar de existir, ¿sí? Y ahí no hay vuelta para atrás. ¿Sí? Algunos todavía dicen que no, que es posible que el calentamiento global lo echemos para atrás y que evitemos esto y lo otro. Pues sí, pero cuando esta corriente se cambie, no va a haber vuelta atrás. Y cambiará de manera definitiva el clima y las condiciones de vida del planeta y todo un conjunto de desastres. Y este capitalismo de los mercados financieros globales, ¿sí?, de la asignación de recursos vía los mercados, de todos los criterios que nos ha planteado no solo el Fondo, sino también el Banco Mundial y otros organismos financieros multilaterales, y por supuesto que defienden los directorios de los grandes bancos y los directorios de algunas grandes empresas, ¿sí? Esta propuesta ha propiciado un aceleramiento incluso de esos problemas. Esa es la responsabilidad que tienen. Y la gran tragedia es que prácticamente no hay gobiernos en el mundo que señalen esa responsabilidad y nos digan que ahí está el problema. Y frente a ese problema realmente el nivel de la deuda es un asunto de caricatura, no es un problema, ¿sí? De hecho, yo recordaría las propuestas de Keynes a propósito de qué hacer con la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, en lo que Keynes lo que decía, para que la economía alemana se recupere, ¿sí?, y él estaba diciendo que tenía que recuperarse porque si no iba a pasar lo que pasó y la Alemania se volvió la Alemania que se volvió, pues no había que imponerle las sanciones de guerra y había que buscar todas las condonaciones posibles de la deuda. ¿Sí? Eso hay que hacer hoy con las deudas de muchos países, ¿sí? Y hay que encontrar los mecanismos simplemente para eliminarlas, no porque sus niveles en sí mismos sean nocivos, sino porque las condiciones que se imponen para hacer los pagos no son compatibles con el crecimiento económico en esos países. Y eso es lo que tenemos que eliminar. O sea, esa relación es la que tenemos que eliminar, ¿sí?, y modificarla radicalmente, y en ese sentido, efectivamente, es necesario que las decisiones que se toman en el Fondo Monetario Internacional cambien radicalmente. Pero concluyo diciendo, es que el Fondo Monetario Internacional toma decisiones a partir de lo que opina, entre otras cosas, el Comité Monetario y Financiero Internacional, que está constituido por los presidentes de los bancos centrales y los secretarios de Hacienda o del Tesoro de los propios gobiernos. Entonces no le echamos la culpa al fondo, o sea, ¿sí?, son los gobiernos, ¿sí?, los gobiernos de un conjunto de países, en manos de quién, de oligarquías financieras, los que están decidiendo todo esto. Hay que decirlo así, para modificar el estado de cosas. ¿Sí? Si no lo decimos de esa manera, no se va a modificar el estado de cosas. Hay que aclarar de manera contundente al conjunto de la población cómo se están tomando las decisiones y la responsabilidad de los gobiernos. El fondo actúa a partir de decisiones de los gobiernos y estos gobiernos podrían, en esos comités que se reúnen ya por lo menos una vez al año y desde hace algún tiempo 2 veces al año, modificar su cuadro de acciones, ¿sí? Y eso es parte del camino si queremos efectivamente modificar las cosas. Es que tenemos 25 años o 30 que las economías no están creciendo. ¿Qué economía crece? China, que tiene otro trayecto completamente diferente. Alguna asiática con otro trayecto, pero las más importantes economías del mundo occidental están en esos trayectos y no crecen, se están descomponiendo. Claro, la descomposición, como las guerras, pues no es un asunto en que algunos no ganen. Hay unos muy poquitos que ganan y ganan cuantiosos recursos y quieren seguirlo ganando. Gracias, doctor Vidal. Doctor Alejandro López. Uy, pues el doctor nos acaba de dar una explicación más que magistral sobre el tema. Yo me sumaría, por supuesto, en gran medida, en un 99.99% en lo que acaba de decir el doctor. Yo rescato de la respuesta del doctor Vidal 2 cosas que me parecen muy, muy importantes. Entender el componente político de estas decisiones, no olvidar ese componente político que, como ya se comentó, proviene de los propios gobiernos,
para sostener a estas oligarquías financieras que son los que han impuesto estas restricciones y de margen de acción a los gobiernos nacionales. Ese 1% del que tanto se habla, que bien comenta Stiglitz y muchos otros economistas en estos estudios sobre la desigualdad en el mundo, pues ese es el 1% que se ha salido beneficiado en gran medida de estos entramados financieros. La crisis sorprendió, como decía en otro momento, sorprendió a muchos, pero finalmente es una crisis que ha venido continuando. Y en el 2008-2010, que estalla la crisis de la subprime, el poder del capital financiero se volvió a concentrar. Los grandes bancos terminaron por absorber a los bancos pequeños que estaban quebrando. Se rescatan con recursos públicos y terminamos por ver una concentración más grande del capital, de ese gran y poderoso capital financiero que termina por concentrarse. El FMI, por supuesto que ahí tiene mucha responsabilidad en haber creado todas las condiciones para que este esquema de reproducción del capital se afianzara. ¿Y por qué se afianza? Porque, bueno, desde los años 70 este modelo financiero se encontró como el punto de desarrollar la ganancia del capital en otro contexto de crisis que tuvo que ver con la crisis de los años 70. Entonces, estamos en este contexto de crisis permanente, y permítame caricaturizar un poco la respuesta, ¿no? Esto es como el médico que uno llega y le dice, doctor, me duele el brazo, pues la solución es sencilla, cortes el brazo, ¿no? Le va a dejar de doler, va a tener otros problemas, ¿no? Pero para que le duele el brazo, córteselo, ¿no? Hago esta caricatura poco seria del esquema, porque el FMI al hacer todos estos continuos programas de ajuste y recomendar cada vez más la reducción del sector público en la economía, la privatización, el traslado de las funciones del Estado hacia el mercado, pues afianzó este modelo de crisis y este enorme problema que atravesamos hoy en la economía mundial. ¿Hasta dónde va a dar? Yo coincido también con el doctor que hay signos que nos hacen pensar que está dando de sí hasta un punto en el que ya tendrá que venir una transformación radical del modelo. Hay algunos autores que comentan que la etapa de la financiarización está dando paso ahora a una nueva acumulación de capital centrada en las tecnologías de la información, particularmente en el Big Data. No sé, estoy planteando una hipótesis que obviamente está en construcción. Estamos viendo a lo mejor una transición porque el capitalismo financiero cada vez más estira la liga, cada vez más estira estos componentes de la crisis y vamos a ver hasta dónde se logra estirar esa liga. En el Inter, muchos vamos a salir afectados o estamos siendo afectados. Hablo de estados nacionales, de gobiernos, por supuesto, porque en ellos ha recaído la responsabilidad de las acciones que toman los organismos financieros internacionales o que adoptan sin considerar a el resto de la población y que adoptan como tal, dejando en el mercado la ejecución de políticas públicas. Yo creo que ese punto también es súper importante rescatar, cómo las decisiones de política económica son decisiones políticas. Y esto, por supuesto, que es una ejecución que viene desde los organismos financieros internacionales. Otra vez tu micrófono, Roberto. Perdón, la costumbre. Bien, decía que ahora vamos a esta segunda etapa del conversatorio, ya la etapa final, y solo es para transmitir las ideas de los participantes, los asistentes a este conversatorio en mi voz. Perdón que volteé, pero es que acá está la máquina donde está el YouTube. Y un primer comentario que hace el doctor Rodolfo García Zamora es el siguiente. Estados Unidos rompe las reglas del FMI con endeudamiento del 150% del Producto Interno Bruto y la aplicación de políticas expansionistas. Claro, se trata del centro del capitalismo financiero mundial. ¿Algún comentario al respecto? Yo diría que Estados Unidos es el que impone las reglas. Entonces el que impone las reglas no rompe ninguna regla, porque las reglas se aplican para los otros y no para Estados Unidos. Y eso ha sido así.
hay que insistir en algo y es importante y tiene que ver con un comentario en el chat que nos hizo la doctora Girón. Dice, para México la deuda pública externa es un problema porque no la puede pagar porque no genera las divisas suficientes para pagarla. ¿Sí? La cantidad de exportaciones que tiene México no le permiten servir la deuda. Digamos, la tragedia nuestra es que a veces ni siquiera permiten servir las importaciones. ¿Sí? Entonces ese es el tamaño de nuestra tragedia. ¿Sí? Pero bueno, eso tiene que ver con el funcionamiento de la economía mexicana y la forma en que está ubicada en esta economía que suma muchas diversidades a nivel internacional. En ese sentido, pues la economía estadounidense, efectivamente, los niveles de deuda nada tienen que ver con otros países porque tienen dólares, emiten dólares y los dólares están por todo el mundo, ¿sí? Y no tienen ninguna restricción. O sea, todo el poderoso proceso de rescate de los bancos y de las finanzas de unos pocos que está llevando adelante la Reserva Federal, ¿sí? Creciendo sus estados financieros, llegando a 8,000 trillones de dólares el saldo que tiene, cuando lo que tenía eran 4,000 cuando comenzó la pandemia. ¿Sí? Todo eso nadie dice nada. No ha influido en la inflación, es una creación impresionante de dinero. ¿Sí? Y sin embargo no ha influido en la inflación, no es objetable, no es discutible, no está considerado en estas estimaciones de deuda y no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada, ¿por qué? Porque es la moneda que sigue teniendo aceptación global, mundial, y puede hacerlo. Efectivamente, nos demuestra un caso extremo en donde parece que en el caso de la economía de Estados Unidos no hay límite entre nivel de endeudamiento y funcionamiento de la economía. ¿Sí? Pero solo es posible por el lugar que tiene la economía estadounidense en el mundo. Eso no es posible para nosotros. ¿Sí? Ahí están las diferencias. Y eso es lo que explica también por qué pasa lo que pasa con China. Porque China está entrando a disputarle un lugar en ese terreno a los estadounidenses y entonces puede tener también crecimientos importantes, además de que tiene una ventaja, que es también una ventaja relativa. Posee una enorme cantidad de dólares en sus reservas. ¿Sí? Una enormísima cantidad de diversos bonos de la Reserva Federal y de otros títulos de Estados Unidos están en las reservas de China. ¿Sí? Si China un día para otro decide cambiarlo por bonos europeos, sí, pues mete una tensión, aunque tampoco le conviene hacerlo demasiado rápido, porque se complica. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿qué llama la atención? El problema es la naturaleza de cada economía, la fuerza que cada economía tiene, y en ese sentido es que a partir de eso opera diferente el tema de la deuda pública y de la capacidad que tiene un gobierno para endeudarse. Por eso es notablemente diferente el caso de Estados Unidos con el nuestro. Notablemente diferente. Doctor Alejandro. Bueno, pues igual yo creo que Estados Unidos es el país que tiene la ejecución como ya lo comentó bien el doctor, la propiedad de imprimir su deuda en su propia moneda, y eso cambia el sistema de la ecuación. Como decía otro colega, un compañero, Xavier Arrizabalo, la financiarización de Estados Unidos es la financiarización de economías como las nuestras, ¿no? Es decir, cómo se va comportando esa financiarización nos va subordinando a nosotros, ¿no? Entonces, coincido completamente con ese dato, que es otro tema que hay que revisar, ¿no? Cómo nosotros terminamos, hablo nosotros, las economías emergentes, cómo terminamos finalmente por absorber ese endeudamiento estadounidense y financiar esa deuda con el pago de intereses y demás que tenemos que trasladar a Estados Unidos o a sus bancos, ¿no? Sería lo único que quisiera complementar a esa pregunta y ese comentario del doctor García Zamora. Y con respecto a lo que comenta la doctora Girón, yo también agregaría al drama de que a veces ni siquiera se pueden
sustentar las importaciones, a veces ni siquiera se puede sustentar el propio gasto, porque cuando cae el precio de las materias primas, hay presiones muy fuertes sobre los ingresos fiscales de los estados-nación y obviamente esto genera presiones sobre los niveles de pago de deuda. Precisamente iba a hacer ese comentario de la doctora Alicia Girón en el chat del Zoom. En este caso ella nos dice, el problema de la deuda externa es, bueno, la dificultad de la deuda externa es que la tenemos que pagar en dólares y si exportamos mucho y la podemos pagar sin restringir el gasto público, no existe ningún problema. Pero cuando disminuyen nuestras exportaciones, la restricción del gasto público tiene que garantizar el pago del servicio de la deuda. Es un comentario que ya tanto el doctor Vidal como el doctor César, Alejandro César López Bolaños ya abundaron. Hay algunas preguntas ya muy concretas. Bueno, voy a leer, bueno, son preguntas concretas y las voy a leer aquí en el Zoom. César Duarte. Actualmente los estados a través de los bancos centrales compran deudas privadas mediante políticas como el quantitative easing. Y él pregunta, ¿qué implicaciones pueden traer esto para el manejo de la deuda pública de las economías? Bueno, yo mencionaba ya el tema de lo que ha crecido ¿cómo se llama? El balance de la Reserva Federal. ¿Sí? También ha crecido el balance del Banco Central Europeo, el del Banco de Inglaterra, el Banco de Japón tiene desde 1991-92 comprando títulos hasta la fecha, ¿sí? Y lo sigue comprando. Y ahí está Japón, ¿eh? No pasa demasiado, aunque pasa todo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que Japón sigue en un estancamiento de muy, muy largo plazo. ¿Sí? ¿A qué voy? Este mecanismo no resuelve lo que quiere resolver. O sea, generar condiciones de crecimiento, para eso se usa el quantitative easing, ¿sí? Así lo explican los bancos centrales, así lo explican quienes hicieron esta teorización. Lo que tenemos que decir, y eso, bueno, estuvo en mi participación, aunque creo que debía haber sido más enfático, del último seminario que tuvo la red, es la aplicación de la fórmula exacta de los planteamientos del monetarismo. ¿Sí? La ejecución de esta política es lo que reclamaba el alemán se adueña de mí, ¿cómo dice? El monetarista número 1 del mundo, el jefe de la escuela de Chicago. ¿Me ayuda alguien con el apellido del personaje? ¿Von Hayek? No, el de Chicago. Friedman. Friedman ese. Gracias, Felicia. O sea, de verdad, me está pasando últimamente. No sé si tengo que ir a ver al médico, pero en fin. Hay nombres que se me van o a lo mejor es que no los puedo ni ver y entonces no me quiero acordar de ellos. Bueno, el señor Friedman, en su explicación de por qué hubo crisis en los 30, lo que dice es que esta fue el resultado de que el Banco Central estadounidense no hubiese inyectado recursos y no hubiese comprado los papeles malos y de esa manera dotado de liquidez al sistema, y con esa dotación de liquidez el asunto se viera atemperado y el curso normal de la economía se hubiese recuperado. O sea, sostiene que el Banco Central tiene la capacidad de crear dinero de alto poder y tiene que ejercer esa capacidad justo en condiciones de inestabilidad, porque ha habido manejos imprudentes de créditos, en fin, todo lo que nos dice esta teoría de por qué se aparecen estas situaciones que no son resultado del funcionamiento de la economía, sino son resultado de malas decisiones en la economía, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo Friedman es de que una vez que tú inyectas eso, pasado cierto tiempo, el asunto ya se arregló. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Que eso se comenzó a hacer con fuerza
desde el 2008. En el caso de Estados Unidos, incluso hubo una modificación legal para permitir que la Reserva Federal ampliara enormemente esta capacidad de inyectar recursos con la creación de un programa específico, que no era con el que estaba actuando previamente, porque eso de comprar recursos lo hizo en el 2000, lo hizo en el 97, lo hizo en ocasiones anteriores, pero no en la dimensión que lo comenzó a hacer a partir de 2008. Entonces, lo está haciendo desde 2008 y, por supuesto, lo aceleró ahora. Y ustedes recuerden lo que pasó entre febrero y marzo de 2020. Fue la inyección de esos recursos lo que permitió que las bolsas se recuperaran y las bolsas comenzaran a crecer, y los altos niveles de las bolsas y los récords históricos que tienen las bolsas es el resultado de esta política. Y lo mismo opera para Europa, para Inglaterra, como insisto, para Japón desde hace mucho tiempo. Ya opera también en México, porque el Banco Central en México también hace eso, y eso sí lo pudo hacer. Prestarle al gobierno no lo puede hacer, pero hacer estas compras y demás sí lo hace, y nadie le dice por qué lo hace. Sí, simplemente lo hace. Entonces, ¿cuál es la implicación de esto? En términos de dotar de capacidad de crecimiento, parece que no hay ningún resultado positivo, porque eso es lo que se ha venido demostrando. ¿Sí? ¿Cómo se va a resolver? Pues efectivamente, solo se va a resolver en el momento en que haya crecimiento económico, y ese crecimiento permita ir reduciendo el tamaño de esa deuda e ir cancelando diversos títulos. Y si no, seguiremos. ¿Cuál es el límite? Yo lo desconozco, cuál sea el límite. Pero efectivamente, cada vez que, y con esto acabo, cada vez que la Reserva Federal dice no que va a acabar con el programa, sino que va a dejar de comprar en la dimensión que está haciendo, los mercados de valores, no los financieros, los de valores caen. Acaba de pasar, hace días, ¿sí? Hubo una pequeña inflexión porque estaba la discusión, lo que venía en la reunión de esta semana. ¿Sí? En el momento en que anuncien que lo van a reducir, va a haber una caída. ¿De qué dimensión? ¿Quién sabe? Revelando que no se ha resuelto el problema. ¿Sí? Galbraith, el viejo, lo dijo muy claramente. Lo último que se arregló en la gran recesión fue el sistema financiero. Primero se arregló la producción. Si tú quieres una salida positiva en términos de crecimiento, tienes que hacerlo así. Al revés, pues es seguir propiciando los beneficios de unos pocos, que es lo que estamos haciendo. Y perdón, el plural ya sé que no nos han consultado, pero lo hemos estado aceptando como sociedad. Gracias, doctor Vidal. Doctor Alejandro López, José Daniel Fuentes García pregunta, ¿qué incidencia tienen las acciones de los bancos centrales con respecto a las limitantes de la deuda de los países en el contexto actual? Bueno, una respuesta muy puntual. Pues los bancos centrales, por supuesto, que son parte del mecanismo que opera en todo lo que hemos comentado, ¿no? Los bancos centrales, al tener ahora autonomía y perder ese eslabonamiento, curiosamente, de ser el banco que financiaba al sector público y convertirse en un banco autónomo, pues por supuesto que da fuerza motora a este esquema en el cual se van reproduciendo las condiciones de endeudamiento. Para dar una respuesta muy puntual a esa pregunta, pues sería que tienen muchísima incidencia, ¿no? Son parte del problema. No están siendo parte de la solución porque siguen recomendando esquemas como el quantitative easing para poder financiar. Aquí en México vimos esa polémica, ¿no? Lo hemos visto, lo comenté en algún momento. El propio banco, el FOBAPRO ha extendido al mundo, que es una recomendación para rescatar a la gran banca con recursos públicos. Y por otro lado, pues vimos, por ejemplo, la discusión que recientemente se ha tenido sobre el papel que debe de tener el Banco Central con el uso de las reservas internacionales, si se deben utilizar para pagar deuda o no. Y la respuesta fue tajante. Por supuesto que las reservas no deben de utilizarse para eso. ¿Para qué sirven entonces las reservas? Sería otra pregunta. Y todos estos mecanismos interinstitucionales que se tienen que dar para que el Banco Central, o mejor dicho, para que el Banco Central no contribuya a los pagos de deuda, a los pagos de intereses, sino que por el contrario
su contribución sea en el sentido de garantizar el funcionamiento del sistema, la recompra de bonos, la colocación de activos y demás, para que el capital en su forma ficticia siga obteniendo rendimientos. Tu micrófono. Doctor Vidal, preguntan, Pedro Rojas pregunta, ¿qué es lo que se espera que pase en México respecto a estos temas? Pues, asumo que es deuda externa, deuda en general y el gasto público en el futuro cercano. ¿Qué se espera? Si supiera qué va a pasar, ya estaría tomando algunas precauciones. Entonces, como no tengo ninguna capacidad de imaginar el futuro en ningún sentido, podría decir que se supondría que tenemos un escenario prefigurado al siguiente año, que es el paquete económico del gobierno, ¿sí? Y ahí lo que se espera es que sigamos más o menos igual, ¿sí? O sea, digamos, el resumen de esa propuesta del gobierno es un proyecto de lo que va a pasar con la economía y cómo el gobierno piensa incidir en el comportamiento de la economía. Ese es el paquete económico, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Más o menos hay continuidad de lo que tenemos hasta este momento. Entonces, yo eso es lo que diría que es previsible, lo que significa que algunos componentes estructurales del funcionamiento de la economía no van a cambiar, ¿sí? Pero además de eso, me quiero referir a un tema que tocó ahorita Alejandro, que no aguanto las ganas de opinar, que es este asunto de los derechos especiales de giro, a propósito de que la interpretación que hizo el Banco de México es que son parte de la reserva, ¿sí? Esa es una interpretación del Banco de México que la está asumiendo también como propia la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Pero el tema es, los derechos especiales de giro es una facultad que tiene el Fondo Monetario Internacional en su funcionamiento y que tiene que ver con los gobiernos y con los estados que son parte del fondo, ¿sí? Y se lo entrega por consiguiente a los estados, que en el caso de México eso se resuma en que lo tiene que recibir y garantizar el Banco de México. Bueno, esa es una historia de México, ¿sí? El fondo lo entrega a los estados. O sea, es un crédito muy particular, porque lo está ejerciendo en función de que México pertenece al Fondo Monetario Internacional y el fondo ha decidido una emisión especial de estos derechos especiales de giro para atender la pandemia, ¿sí? Con el criterio de que es necesario dotar de liquidez a la economía global, ¿sí? Y entonces se los entrega para que lo usen en ese dotar de liquidez en las condiciones que cada estado juzgue pertinentes. Aquí decidimos hacerlo así y bueno, tiene que ver con la legislación interna, tiene que ver con las particulares ideas de las funciones del Banco de México, que efectivamente el Banco de México es autónomo, pero aunque sea muy autónomo, sigue siendo parte del Estado mexicano. Eso se nos olvida frecuentemente, ¿sí? Es parte del Estado mexicano y el problema es que no hay ningún mecanismo para que rinda cuentas como parte del Estado mexicano, aunque siga siendo autónomo, ¿sí? Él tendría que rendir cuentas, ¿sí? Y explicarnos por qué ha pasado lo que ha pasado con el tipo de cambio y con un montón de cosas que se supone que son sus atribuciones principales, ¿sí? Tendría que explicarnos por qué en las 18 minutos de no sé cuántos años de la crisis antes que llegaran los actuales, reproducía, yo las he leído y por eso lo digo, reproducía exactamente el mismo texto para explicar sus decisiones. No había ni siquiera una pequeña creatividad literaria, están ahí publicadas, para que ustedes vean y parece que todo sigue igual y se reproduce el mismo texto, ¿sí? El Banco de la Reserva Federal, por lo menos el señor
gobernador en jefe de la Reserva tiene que ir ante el comité respectivo del Congreso estadounidense y explicar lo que está haciendo. Y lo regañan y le dicen esto. A lo mejor no tiene ninguna significación, pero algunos se divierten con eso. El de aquí ni siquiera eso. ¿Sí? Eso no tiene que ver con que sea autónomo, no, sino con un régimen excepcional que caracteriza el tema de los organismos autónomos en México, ¿no? Pero bueno, el asunto está en que los derechos especiales de giro son parte de recursos del Estado mexicano y él puede decidir cómo utilizarlos. Y eso abre toda una discusión efectivamente que concierne al asunto de las reservas y cuál es el nivel de reservas que tiene que tener el país y quién decide cuál es ese nivel. ¿Por qué el Banco de México no va y explica por qué hay que seguir aumentando las reservas? ¿Cuáles son las razones de ese incremento? ¿Y cómo se justifican? Las reservas nos cuestan, ¿sí? Porque las reservas no están en oro. Las reservas están constituidas fundamentalmente por bonos del Tesoro estadounidense, ¿sí? Y entonces somos un soporte del sistema financiero estadounidense y de ese mecanismo. Entonces todo eso hay que explicarlo. La población lo tiene que saber y lo tenemos que discutir y sancionar. ¿Sí? Pero esa parte no entra a propósito de los cambios que tenemos que hacer en el país y que conciernen a un aspecto sustantivo. ¿Por qué? Porque cuando las finanzas se vuelven un elemento clave de la dinámica económica, pues tenemos que tener capacidad de someterlas al escrutinio de la población. ¿Sí? Porque no es falso que sea un hecho técnico. Es completamente falso que sea un hecho técnico. No es la técnica lo que lo define. Hay un conjunto de decisiones que tienen que ver con intereses económicos, con definiciones políticas, y en ese sentido todos tenemos derecho a opinar, como tenemos derecho a poner un presidente o a poner a diputados y a senadores que están definiendo la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, que es tan importante como las decisiones que está tomando el Banco de México. ¿Sí? Pero en esta idea de que eso es técnico, pues lo único que estamos haciendo es efectivamente aceptando el dominio de las oligarquías financieras que son las que controlan esas instituciones. Perdón, creo que me salía de tema ya. Tiene que ver con mis intereses profundos. No, gracias, doctor Vidal. Ya casi para finalizar, tienen dos preguntas. La penúltima pregunta es Alejandro López, doctor Alejandro López. Héctor Aguilar pregunta, en este contexto financiero, ¿qué impacto tienen las criptomonedas? Bueno, voy a hacer también el comercial diciendo que dentro de algunas semanas tendremos un conversatorio sobre criptomonedas. Entonces, obviamente ahí quedará más especificado, más detallado el uso de las criptomonedas. Y en este espacio, también por cuestión de tiempo, no voy a poder profundizar mucho sobre este entramado de las criptomonedas, que últimamente ha cobrado mucho auge la preocupación y el interés sobre este tipo de instrumentos, perdón. Hasta mi perrito se enojó por el uso de criptomonedas. Sí, porque finalmente es ahí donde pareciera que el mundo avanza hacia un uso de estos instrumentos, dada también incluso la desconfianza que se tiene ya en el dinero tradicional, ¿no? O en el uso de las tecnologías, de la innovación, del Big Data, de los grandes datos, para poder hoy, en lugar de estar cargando dinero en las bolsas, pues utilizar estas monedas. Y estas monedas, vamos a dejarlo en esa terminología, pues han sido utilizados previamente como refugio de los especuladores, como refugio para la garantía de la especulación financiera. Y ahí, si uno ve las gráficas de la evolución de los precios de las criptomonedas, pues uno ve todos estos picos y periodos de auge que también tienen periodos de crisis, pero inicialmente han sido una etapa de refugio para los inversionistas. Ahora eso habría que cuestionarlo. No lo puedo cuestionar a profundidad, insisto, vamos a tener un conversatorio sobre criptomonedas. Hago el spoiler de ello, pero no me meto en el tema. Pero con esto que se está haciendo de que China está generando una moneda virtual para el intercambio comercial, El Salvador, aunque es una economía muy pequeña, pero ya con el uso de criptomonedas, habrá que ver qué resulta. El Salvador
vinculado al dólar en su momento, o sea, no es una economía que podamos considerar de grandes magnitudes para el resto de América Latina, pero seguramente esto va a tener implicaciones. Y una de las que yo veo en este primer momento es cómo esos instrumentos altamente volátiles y altamente especulativos pareciera que empiezan a permear en el interés de los dueños del capital financiero. Sería una preocupación y por supuesto que esto va a tener un impacto muy profundo sobre el resto del sistema financiero. Sería lo que puedo comentar. Gracias, doctor. Y por último, la doctora Alicia Girón hace muy buena pregunta. Me gustaría darle el orden para responder al doctor César López, Alejandro, y para concluir con el doctor Vidal. ¿Consideran que el actual gobierno mexicano debería de iniciar una renegociación con sus acreedores extranjeros? Alejandro. También una pregunta difícil. Si bien la deuda... La pregunta fue muy fácil, la respuesta es la difícil. La respuesta es la que es muy difícil. Si bien la deuda externa todavía no es un nivel de preocupación mayúsculo, sí ha venido creciendo. Está creciendo mucho la deuda privada, pero como bien dijo el doctor, hay que separar los dos niveles. El problema es que en México estamos acostumbrados a convertir deudas privadas en deudas públicas, ¿no? Y que de repente entonces es incluso hasta los dólares se les dan baratos a estos agentes privados para que puedan refinanciar sus deudas y tenemos después devaluaciones mayúsculas. Ese es un problema. Si uno revisa los datos de cómo va creciendo el endeudamiento público en México, incluso en estas reglas como la Guidotti, Greenspan y demás, que son muy neoclásicas y que no tendríamos por qué prestarles mayor atención, pues está dentro de unos parámetros razonables, ¿no? 51% del PIB aproximadamente, creo que eso maneja el paquete presupuestal recientemente presentado. El tema es hacer esa revisión histórica de la deuda. ¿Qué generó esa deuda? ¿Dónde se contrató esa deuda y a quién sirvió esa deuda? Renegociarla en estos momentos, para mí, implicaría hacer toda esta construcción histórica de la deuda. Yo sé que es la postura incluso de Eric Toussaint de cancelar las deudas de América Latina, del tercer mundo y de todos los países en su comité de la deuda, ¿no? La cancelación absoluta de la deuda. Podemos entrar en muchas discusiones y en muchas polémicas con esa visión, pero yo creo que también hay que revisar mucho del origen de esa deuda, para qué se utilizó esa deuda, cuántos intereses se han pagado de esa deuda, cuántas veces se ha pagado esa deuda y quiénes fueron los que ganaron con esa deuda. Por cuestión de tiempo y para darle espacio a la respuesta del doctor, yo dejaría mi intervención hasta este punto, Roberto. Gracias, Alejandro. Doctor Vidal. Bueno, yo en este punto lo que observo es que en materia de deuda pública externa y en particular de un segmento de esta deuda pública, que es la que tiene contratada Petróleos Mexicanos, ya hay un proceso de renegociación por la vía del mercado, que es buscar recursos, con esos recursos pagar ciertas deudas, aunque esos recursos implican contratar otras deudas, ¿sí? La diferencia es que las nuevas deudas están en mejores condiciones en términos de tasa de interés y en términos de plazos. Entonces, eso ya se está haciendo, ¿sí? Debo señalar además que de alguna forma dejó ver el gobierno actual que lo que tiene pensado es utilizar los derechos especiales de giro justamente para aplicarlos a vencimientos de la deuda de Petróleos Mexicanos para aliviar la carga sobre Pemex, que se ha encarecido enormemente porque la empresa fue bajada de calificación. Entonces, como la calificación está gravitando sobre la tasa de interés implícita, porque no es directa, es implícita, que tiene esta deuda, entonces aumentó esa tasa de interés. Entonces se trata de buscar utilizar la mayor parte de esos recursos en estas cancelaciones
y ahí sí ya no queda Pemex, sino es directamente el gobierno federal el que queda como garante en la medida en que está estableciendo un mecanismo de deuda con el Banco Central, que es lo que van a hacer en este embrollo por aquello de que no se quiere usar directamente los derechos especiales de giro por la legislación mexicana. Entonces, yo creo que ya hay procesos de renegociación de esta deuda, aunque se está usando los mercados. Y creo que tú decides un mecanismo diferente en función de la capacidad política que tengas, esa es mi apreciación, para buscar otros espacios de negociación. Y tenemos experiencias recientes, o sea, fue muy exitosa hasta cierto punto la renegociación que hizo el gobierno argentino, y estoy hablando del gobierno de Kirchner y de Fernández, ¿sí? Los que hicieron toda esta renegociación, que efectivamente modificaron completamente los términos del endeudamiento público externo del gobierno argentino, y que lo echó a perder el gobierno de Macri en 2 patadas, que fue el gobierno que llevó al nivel de deuda que mencionabas, Roberto, en la entrada, ¿no? Y que lo hizo en 2 años, fue impresionante. Pero ahí fue claro de que había las condiciones políticas para encarar esa negociación. Y fue lo mismo lo que hizo el gobierno de Lula en su momento para una renegociación, y lo que intentó a su manera el gobierno de Correa, en particular encabezado en esa negociación por Patiño, para redefinir su deuda pública externa. O sea, efectivamente, para los países de América Latina, la deuda pública externa sí es un problema, ¿sí? Y tiene que ver con la incapacidad de surtir su servicio por los términos en que está contratada y por esta dificultad que tenemos para tener los dólares para pagarla, ¿sí? Entonces hay que buscar siempre los espacios para propiciar estas renegociaciones y efectivamente buscar el menor crecimiento de esta deuda, que es diferente a endeudarnos en moneda nacional en el territorio del país, pagado en moneda nacional, que ese es el camino que tendríamos que tener, y efectivamente establecer la diferencia clara para evitar que lo que se emite en moneda nacional termine siendo cobrado en dólares. Ese es el quiebre que tenemos que dar, y a partir de ahí propiciar todas las renegociaciones de diferente naturaleza. El gobierno mexicano ya en la gestión de Herrera hizo una renegociación de la deuda pública externa en canje. O sea, compró unos papeles, en fin, de una cierta manera, emitiendo otros, y se felicitó de que la colocación de los nuevos papeles fue muy exitosa y cambió los términos en condiciones de la tasa de interés. Por eso es que ha bajado un poco los pagos de intereses de la deuda pública, y eso es una solución correcta y hay que seguirlas propiciando, ¿no? En fin, ahí la dejo, porque efectivamente es un tema que reclama una discusión en sí mismo y hace parte central de una definición de política económica construida a partir de ideas no solo de soberanía económica, sino de una política económica consistente con empujar el crecimiento económico en un país como el nuestro. Gracias, doctor Vidal. Pues damos por concluido este conversatorio, pero lo vamos a hacer de esta forma. Primero, agradecerles, en especial, doctor Gregorio Vidal, por estar aquí presente en este conversatorio. Doctor Alejandro López, muchísimas gracias por sus aportes y las ideas que nos dieron en este día. Segundo, pues, igual el comercial, ¿no? Mañana, Ola Financiera, 20 años de historia, 50 años del fin de Bretton Woods. Va a ser a las 12 del día, de 12 a 1 de la tarde. Y claro, yo la veo nerviosa y quiero dar la última palabra a la doctora Alicia Girón, porque me imagino que quiere expresar algo de ese tema que es deuda externa y gasto público, porque muchos de sus estudios giran en torno a lo mismo. Entonces, para concluir, doctora Alicia Girón, de las últimas palabras No, pues, muchas gracias, doctor Soto, y realmente ha sido un conversatorio maravilloso. No es mi papel estar aquí, me quedé con las ganas de participar en la polémica. Y bueno, yo creo que lo mejor es terminar, ya es un poco tarde, e invitarlos, porque mañana
tenemos a las 12 del día en la plataforma del instituto para todos los de la red de economía fiscal y financiera, pero también para todos nuestros amigos y amigas, compañeros, compañeras y todos nuestros alumnos y alumnas de este tema tan maravilloso que es la economía financiera, pues invitarlos a festejar los 20 años de Hola Financiera. Y los queremos festejar con mucha emoción porque justo hace 20 años fue el evento de las Torres Gemelas, cuando 4 aviones entran a derrumbar las torres, otro entra, ya no va al Capitolio, se queda, bueno, desciende antes del Capitolio, y otro checa con las instalaciones del Pentágono. Entonces, justo estábamos la doctora Correa y yo viendo cómo se debería de llamar esta revista de Hola Financiera, Tsunami Financiero, y bueno, es una revista que contempla a lo largo de ya varios números, ya estamos sobre el número 40, pues toda una serie de reflexiones en relación a la economía financiera. Y ahí ustedes van a encontrar los trabajos de muchos colaboradores, del doctor Vidal, de la doctora Correa, de Alejandro, de Roberto, de todos los que a lo largo de estos años han aportado a lo que es la economía financiera. Por lo tanto, de mi parte, pues muchísimas felicidades. Fue un gusto estar aquí, una cátedra maravillosa de lo que es la deuda externa, la deuda pública y el manejo de esas deudas, y que definitivamente pues sí hay que tener mayor atención. Pues muchísimas gracias también a los organizadores de este conversatorio, al doctor Adera Quintana y al doctor Roberto Soto. Y bueno, un abrazo y los esperamos mañana a las 12. Va a estar con nosotros Julio Cebares desde Argentina, hablando sobre los 50 años de Bretton Woods, y por supuesto hablaremos de cómo nació Hola Financiera. Muchísimas gracias y buenas noches y hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, Gracias. buenas noches.